Hoy quiero compartir un rato en la palabra del Señor, no sin antes saludar a quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea. Desde acá, desde las Buenas Nuevas de Caudare, reciban también un abrazo, nuestro mejor deseo de que esta sea una buena semana, un buen día, un buen tiempo para ustedes también, aún los que nos escuchan a través de la radio. Muy bien, quiero darles una buena noticia. ¿Quieren una buena noticia hoy? Bueno, esta la encontramos en el Salmo 65:11. Salmo 65:11 y dice así: coronas el año con tus bienes y tus sendas destilan abundancia. Coronas el año con tus bienes y tus sendas destilan abundancia. El tema de lo que hoy vamos a hablar es alerta y comunicado. Alerta y comunicado. Allí vamos a comenzar. Dice la escritura en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Dónde dijo Jesús esto? ¿Dónde estaba él? Estaba en un lugar bien particular. Estaba en un lugar llamado Getsemaní. El Getsemaní fue ese lugar donde la última noche, antes de ser arrestado, llevado a un lugar para luego ser crucificado, dice que se apartó con sus discípulos. Se fue con sus discípulos, algunos les dijo: espérenme acá. Se apartó un poco más allá con 3 de ellos, y aún a ellos les dijo: quédense acá, yo voy a ir un poco más adentro para tomar un tiempo y orar. Bien. Así que él tiene un tiempo de oración allá adentro o en ese lugar, y cuando viene con los discípulos, dice la escritura que los encontró durmiendo. Estaban cansados, era de noche, los encontró durmiendo. Entonces él les dice: no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y luego entonces dice esa frase, dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quizás siempre hemos visto una de las partes que enfoca este versículo, que tiene que ver con los discípulos quedándose dormidos y todo esto. Pero yo quiero que lo miremos hoy desde esta perspectiva. Ese lugar, ese Getsemaní, fue el lugar en el que lo humano y lo divino tuvieron un diálogo allí. En el mismo Jesús, Él está hablando principalmente de Él, porque Él le está diciendo a los discípulos: no han podido velar conmigo, es decir, esto es lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo es teniendo una batalla, se está librando una batalla entre la carne y el espíritu, donde la carne es débil y no quiere ir a la cruz, no quiere afrontar el sufrimiento, pero el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Vigila lo que crees. Vigila lo que crees. Mira lo que dijo Jesús, Mateo 24:4. Cuídense de que nadie los engañe. Cuídense, estén alertas y vigilantes de que nadie los engañe. Imagínate que nuestras creencias son como las raíces de un árbol, como las raíces de una planta. Bien, poco se ven. Así son nuestras creencias. Nuestras creencias son las que nutren nuestra vida. Como nosotros creemos, así vivimos. Por eso es tan importante vigilar lo que creemos, pero no solo vigilar lo que creemos, sino vigilar que lo que creemos sea verdadero, sea lo que Dios ha establecido para nosotros, de tal manera que nuestra fe esté bien fundada. El punto es que cuando Jesús dice: cuídense de que nadie les engañe, también dice la escritura: engañoso es el corazón del hombre más que cualquier cosa. Nuestra mente muchas veces querrá engañarnos, y la batalla no se da fuera de nosotros. Esa batalla de creer es esto, que la primera persona con la que nosotros debemos estar muy vigilantes para que no nos engañe es de nosotros mismos. Cuando comenzamos a pensar o a decir cosas contrarias o a vivir de acuerdo a cosas contrarias a las que Dios ya ha dicho, tengo que estar alerta. Por eso el apóstol Pablo también lo dijo. Y él dice esto: pendiente con lo que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Así que cuando vean que algo se levanta contra el conocimiento de Dios, llévenlo cautivo al pensamiento de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos entonces a ser retados en esta área. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe. Esa batalla no se pelea fuera de nosotros, se pelea dentro de nosotros, y vamos a mirar por qué. En este caso, una de las cosas entonces que exige la fe es discernimiento. Velar por la pureza de lo que creo y por la veracidad de lo que creo, porque si lo que creo no es verdad, entonces terminaré actuando sobre la base de una mentira. ¿Y sabes qué hacen las mentiras? Nos atan. Por eso Jesús decía: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Dios desea nuestra libertad, por eso necesitamos estar vigilantes de lo que creemos. Ahora, ¿cómo vigilar lo que creemos? Es como mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un ejercicio de comparativo en esto. Vamos a hacer un ejercicio simbólico en esto. Imagínate que puedes mirarte desde fuera y eres tu propio vigilante. Tú eres tu guardaespaldas. Donde vas tú te estás vigilando. Suena raro, pero es lo que quiero que hagamos, ¿verdad? Para poder ilustrar esto, cada vez que actúas con algo o en algún área, ese que vigila te recuerda: ¿por qué estás creyendo para actuar de esa manera? ¿Qué es lo que dónde estás colocando tu fe para que tu comportamiento, esa decisión que estás tomando, la estés tomando de esa manera? Imagínate que alguien entra en pánico, entra en temor, entra en ansiedad. ¿Bien? Y piensa que es normal porque es lo que muchas veces ha hecho. Pero entonces ese que está vigilando, que es el espíritu, porque el espíritu siempre está dispuesto, y aunque la carne es débil y cae ante la tentación de volver a sentir miedo, ansiedad y preocupación, bien, el espíritu que está alerta y vigilante te dice: vigila lo que crees. Porque si estás actuando y pensando y te sientes de esta manera, es porque lo que estás creyendo no es acorde a lo que Dios ya ha dicho acerca de ti. Por ejemplo, cuando hablamos de la vida abundante, es en toda área. Yo acostumbro a principio de año hablarles un poco acerca, por ejemplo, de la prosperidad económica, que está incluida, es una añadidura para nosotros, muy bien, que está incluido. Pero el punto es que ya Dios nos ha bendecido en esa área, pero necesito vigilar lo que creo en relación a eso. Y alinear lo que hago a lo que creo, y lo que creo alinearlo a la verdad eterna de Dios. De esta manera hago un ejercicio constante de eso. Así que otra de las cosas que debo hacer es cuidarme de las tentaciones en relación a lo que creo. Por ejemplo, ¿qué tentaciones? Dudas sobre la fe, influencias de enseñanzas erróneas, cuando comienzo a decirme: no, yo creo que este año las cosas van a estar peor que el año pasado. ¿Ha oído gente decir eso? Cuando algo o alguien te esté diciendo las cosas van a estar mal, estás ante una tentación. ¿Cuál es la tentación allí? A dudar de lo que antes Dios ya te ha dicho. Y lo que ha dicho es que es el año que coronará de bienes tu vida y destilará abundancia sobre ti. Y eso no importa si vives en una nación u otra, si estás en un país o en otro, Dios seguirá siendo el mismo, eterno y fiel. Amén. Ahora, ahí está la batalla, porque nosotros entonces podemos decidir seguir creyendo lo que alguien más nos dice por el WhatsApp, o seguir creyendo lo que Dios nos dice a través de su Hijo Jesucristo. Porque Dios, que en otro tiempo, habiendo hablado por profetas, dice: en este tiempo nos ha hablado a través de su propio Hijo Jesucristo. Y lo que Él dice es: confían, en el mundo pueden tener aflicciones, pero confíen, dice. ¿Por qué? Porque yo he vencido ya, y si Él venció, nosotros también lo haremos, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. ¿De qué estamos hablando? Vigila las tentaciones.
Porque a veces pensamos que las tentaciones solo, mira, una mujer con una faldita corta, y también puede ser una tentación. Pero a veces esas tentaciones están fuera de ti. Pero mira las tentaciones que se generan dentro de ti. La tentación a seguir sintiendo miedo como toda la vida lo has sentido. Pero ahora puedes preguntarte, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy creyendo para vivir de esta manera? Y si creo entonces lo que Dios está diciendo, esto tiene que desvanecerse. Si el Señor edifica tu casa, confía. Dios sostendrá tu familia, Dios sostendrá tus hijos, Dios sostendrá cada área de tu vida, porque no la estás sosteniendo tú con tu esfuerzo, la estás sosteniendo Él con su palabra, la está sosteniendo Él con su promesa, la está sosteniendo Él. Ahora, cuando quitamos la mirada del autor y del consumador de la fe y la ponemos en las circunstancias, sentimos que nos estamos hundiendo. Pero ¿para dónde nos vamos a hundir? Si nos hundimos, allí está Él. Si subimos, allí está Él. Si vamos a un lado, allí está Él. Si estamos en el otro, allí está Él. Porque dice el apóstol Pablo, importante es que nosotros lleguemos a conocer cuán alto, cuán profundo y cuán ancho es el amor de Dios. No importa cuánto baje, allí va a estar Dios para mí. No importa cuánto suba, ya Dios va a estar para mí. No importa dónde esté, allí Dios está para mí, porque no te dejaré y no te desampararé y contigo estaré aún en los momentos difíciles. Así dice el Señor. Amén. ¿Ves lo que implica velar? Porque a veces pensamos que velar es solamente pasar la noche en vigilia. Y está bien, porque Jesús dijo, mira, oren conmigo. A veces es de noche, pero a veces vigilar de noche no es tan complicado. El problema es vigilar de día también. Estar vigilantes de lo que creemos. Porque de noche dormido uno, bueno, la mente se inquieta y es de lo otro que vamos a ver. Pero mire, ¿cómo hacerlo? Sumergirse en la verdad de la palabra de Dios en cada aspecto de la vida. Es importante que cada cosa que vamos a hacer, preguntémonos qué dice la Escritura y qué dice Dios en relación a esto en mi vida. Por otro lado, aprende a discernir, cuidar y aún regar las semillas de la verdad que han sido plantadas en ti, que por cierto, eres una buena tierra. Ahí están sembradas las semillas de fe. De nuestra parte está, como dice el apóstol Pablo, cuidar y regar. El que la plantó es el Señor y Él le da el crecimiento. Pero de nuestra parte está cuidarla. La vida no la podemos recibir de nosotros. Dios nos las da. La abundancia no la recibimos de nosotros. Dios nos las da. Pero ¿de qué depende de nosotros? Cuidar aquello que Dios nos ha entregado. Y primeramente, cuidar lo que creemos. Mira otra cosa, si vamos a cuidar lo que creemos, también debemos cuidar lo que pensamos. Así que vigila lo que piensas. Vigila lo que piensas. Muchas de las cosas que vivimos, las vivimos por nuestra manera de pensar. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 5. Los que viven según la carne tienen la mente puesta en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es la carne? Tiene que ver con la naturaleza humana, tiene que ver con esa naturaleza. La mejor manera de verlo es allí en el Getsemaní. Porque dice que Jesús vino para hacerse como nosotros, dice el apóstol Pablo. Así que estando en el Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos, me siento triste, me siento angustiado, dice otra versión, hasta la muerte. Como diciendo, estoy aterrado de lo que tengo que hacer. Y va y ora con el Padre. Y la manera como se describe es que oró de tal manera que aún su sudor, dice, era como grandes gotas de sangre. Pero Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se dio una batalla entre la carne y el espíritu. Pero Jesús nos enseña esto, que cuando esa batalla se presenta, el espíritu puede salir victorioso. Pero eso no lo dijo solo con él, lo dijo con sus discípulos y lo dijo con nosotros. Ahora, ¿dónde se da esa batalla? En la mente.
Cuando la mente y nuestros pensamientos se ponen a pensar en las circunstancias de la vida, pueden terminar preocupada y preocupándonos. Pero cuando la mente se puede ocupar de las cosas de arriba, entonces el camino que transitaremos es diferente. ¿Qué hacer allí? La vigilancia mental, mira lo que implica: protegerse de las tentaciones. ¿Qué tentaciones? Voy a mencionar algunos ejemplos. Pensamientos negativos y pesimistas, por ejemplo. A veces tenemos pensamientos negativos y pesimistas en relación a nuestra vida financiera, en relación a nuestra vida matrimonial, en relación a los hijos, en relación a la carrera, en relación a lo económico, en relación a la empresa, en relación a muchas cosas. Lo que dice la Escritura es esto: tal es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Así que, ¿de qué manera podemos vigilar? Recuerda que la mente se sujete al espíritu. El asunto es el diálogo en la mente. De hecho, el apóstol Pablo, la palabra griega que usa es dialogismo, que tiene que ver con dialogar, el diálogo. El razonamiento tiene que ver con algo que se llama dialogismo, que es dialogar, un diálogo interno que uno tiene. Y uno tiene que decir: ok, tú vas a hablar, pero vas a hablar lo que yo te diga que hables. Tú vas a decir lo que yo te diga que digas y vas a guardar silencio en lo que yo te diga que guarde silencio, porque la mente me fue dada para que esté a mi favor y esté bajo el dominio del Espíritu y no al revés. Tú no mandas, mando yo. Y como soy el que mando, entonces tú haces lo que yo diga. Y lo que yo digo es aquello que está alineado a los pensamientos de Dios. Y entonces elevo mis pensamientos al Señor, porque lo que dice la palabra es que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Sabes qué estamos haciendo allí? Vigilando lo que pensamos. ¿Lo vamos a hacer al 100%? No es fácil, la verdad. Pero a menos que nos ejercitemos, como le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, a menos que nos ejercitemos en la manera de pensar, no vamos a poder lograr vivir de acuerdo a la abundancia que Dios ya ha dispuesto para cada uno de nosotros. Vigila lo que dices. Bien, debemos vigilar lo que decimos. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, verso 10. Porque quien quiera amar la vida, dice, y ver días felices, refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Imagina que tus palabras son como pinceles en las manos de un artista. Bien, así que cada palabra es una pincelada en tu vida. ¿Cómo queda el cuadro? Depende qué palabras uses. Y allí entonces debemos recordar lo que decía Jesús, que necesitamos velar, vigilar. Antes de hablar, preguntarnos: ¿por qué voy a decir esto? ¿Se dan cuenta que a veces nosotros como que hablamos, como la mente anda en piloto automático? A veces las palabras también andan como medio en piloto automático. ¿Y qué es importante? Refrenar la lengua. Pensar, dice la Biblia en Proverbios, pensar antes de hablar. Y preguntarnos: ¿por qué voy a decir esto? ¿Esto que voy a decir está alineado con lo que Dios ha hecho en mí? Si estoy enojado, ¿cuáles son las palabras que salen de mi boca? Pero ¿qué si cuando me enojo y salen, me echo para atrás y me miro y digo: ¿por qué hablo así? ¿Qué es lo que estoy pensando y creyendo para hablar de esta manera? Vigila lo que dices. Porque lo que pasara antes es lo que pasaba antes. Pero lo que ahora has recibido del Señor es que destilará abundancia sobre ti y que no te faltará nada. Bien, así que ahora hablamos palabras de fe. Pero si vigilamos y hablamos palabras de fe, aquello que hablamos, dice la Escritura, conforme a tu fe será hecho.
Y ahí el Señor me hacía ver esto, la importancia de que nosotros vigilemos lo que hablemos. Queridos, necesitamos ser conscientes de esto. La palabra es un poder muy, muy grande, ¿sabe? Entre los poderes que nos han sido entregados a los seres humanos están las palabras. Alguien puede decirte algo y tú ni siquiera sabes si eso será verdad o no, y eso tiene el poder de preocuparte. Solo por escuchar una palabra. Por eso necesito vigilar lo que digo. Pero al vigilar lo que digo, también debo vigilar lo que oigo. Porque las palabras son de doble vía. Necesito vigilar lo que estoy escuchando, de tal manera que eso no me robe el tesoro que Dios ha plantado en mí, y que eso me evite vivir la vida como Dios la ha planificado para mí. Y ese es un buen año para poder disfrutar de la vida abundante del Señor. Amén. Pero dígale a alguien por allí, pero cuida lo que dices. A veces no son cosas malas ni negativas. A veces son cosas carentes de propósito o no alineados con el propósito de Dios. En cambio puedo decir, como dice la Escritura, aún en la vejez estaré vigoroso y verde, como un árbol plantado a la ribera de un río, que dará fruto en su tiempo, que su hoja no caerá y que todo lo que hace prosperará. Y no importa si tengo 15 o tengo 85, pertenezco al mismo Dios que fue a la cruz por mí y me entregó su vida por mí. Y hoy anhelo al Señor para que cualquier persona que tenga problemas en su columna, en su sistema óseo, pues sea sanado por el Señor. Pero eso pasa primeramente por el hecho de hablar la fe, hablar la palabra del Señor, en lugar de repetir lo que la sociedad nos enseña. Ser vigilantes, ser vigilantes. Si Dios te da salud, vigila lo que dices en relación a ella. Vigila. Aquí hay médicos, aquí hay personas profesionales en esa área. Cuidado con lo que le dices a un paciente. No desates esa preocupación en la mente de una persona. Un médico puede objetivamente determinar un diagnóstico. Lo que él no puede hacer nunca es un pronóstico. Nadie puede saber qué es lo que pasará con alguien en el futuro. Ni un científico puede. Puede saber qué está pasando. Lo que no puede saber es qué pasará. Por eso, si eres un profesional cristiano, entonces tú puedes describir lo que hay, pero nunca le digas a la gente lo que va a pasar en el futuro, cuando tú no sabes lo que Dios hará en el segundo siguiente de que Él salga de ese lugar. Igual cualquier profesional en cualquier área importante, cuida lo que dices. Cuida lo que dices para que bendigas con tus palabras, como dice el apóstol Pablo. Y finalmente, quiero cerrar con esto. Vigila en lo que te comprometes. Vigila aquellas áreas en las que te comprometes, las cosas con las que te comprometes. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 6:33. Esto no lo hemos escuchado muchas veces. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro compromiso debe ser reflejar la prioridad del reino de Dios. Y para eso necesitamos estar pendientes de las tentaciones que vienen en esta área. La tentación a compromisos que no tienen nada que ver con lo que Dios te formó para hacer. Eso te roba el disfrute de la vida. Desde cosas sencillas. Yo te pregunto, ¿disfrutas el trabajo que haces? Si es así, dile gloria a Dios, estoy en lo que me gusta hacer. Queridos, los compromisos que son por necesidad no terminan bien. Porque Dios te da propósito, Dios te da diseño, Dios te ha dado vida para que disfrutes de ella. No para que disfrutes después de las 5 de la tarde, sino para que disfrutes cada minuto, cada segundo de Él. Es verdad, en Génesis 3 dice que cuando el hombre peca, entonces dice, mira, con esfuerzo la tierra te dará fruto, pero luego vino Cristo y restituyó nuestra vida y restituyó el orden y el propósito. Ahora, no nos equivoquemos. Nosotros regamos, nosotros creemos, nosotros actuamos,
pero en compromisos que estén alineados al diseño y al propósito de Dios para nuestra vida, porque Dios desea no solamente que tengas vida, sino que disfrutes de la abundancia. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Dile así: querido Dios, quiero darte gracias, porque sé que me amas. Quiero darte gracias, porque sé que hoy has hablado a mi corazón y entiendo que tienes un lugar especial para mí. Dile: te pido perdón por las veces que no te he tomado en cuenta. Te pido perdón por mis faltas, mis errores, mis pecados. Pero quiero a partir de hoy, dile, reconocerte como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.